Buenas noches, mi nombre es Santiago Otero Monroy. Hoy les vengo a explicar 4 temas fundamentales que vi en el año y le voy a incluir un tema que vi en este cuarto periodo que se llama astronomía. Bueno, vamos a empezar con el primer tema fundamental que vi en el año, que se llama la nutrición. Bueno, vamos a primero saber qué es la nutrición. Bueno, la nutrición consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía, de los cuales organismos, tanto heterótrofos como autótrofos, para que puedan llevar a cabo 3 procesos fundamentales, manteniendo de las condiciones internas, desarrollo y movimiento, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y microscópico. La nutrición es el proceso biológico en el cual los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es un estudio que la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación de una dieta equilibrada con bases a la pirámide alimenticia. Los procesos microscopistas están relacionados con la absorción, digestión, metabolismo y excreción. Los procesos moleculares o micropistas están relacionados con el equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc. Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo. La buena nutrición consiste en comer una variedad de alimentos, limitar el consumo de ciertos alimentos y ideas y controlar la cantidad de alimentos y calorías que se ingieren a diario. Una alimentación equilibrada ayuda a reducir el riesgo cardiovascular porque reduce tanto el colesterol y la presión arterial como el peso. Voy a decir ahora los 2 tipos de nutrición que hay. Está la nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. ¿Qué es la nutrición autótrofa? Bueno, la nutrición autótrofa hace referencia a alimentarse de uno mismo, sintetizando sustancias orgánicas. En otras palabras, es la nutrición que lleva a cabo aquellos seres vivos, que son capaces de producir su propio alimento. Las plantas son un ejemplo claro, pues se alimentan gracias a la fotosíntesis. Los seres vivos que realizan el proceso de la fotosíntesis se llaman fotolitroautótrofos. Por contra, los que emplean elementos de carácter químicos son los quimiolitrótrofos, por ejemplo, las bacterias. Nutrición heterótrofa. Este tipo de nutrición es la que emplean los seres vivos que necesitan una fuente ya elaborada de alimentos. Por ejemplo, animales, hongos y la mayoría de microorganismos. La nutrición heterótrofa se puede dividir en varios tipos. Nutrición parásita, que es a la que aquel ser vivo habita sobre o dentro de otro organismo al cual perjudica y de él que obtienen sus nutrientes por ingestión o por absorción. Nutrición saprofita, en la que el ser vivo absorbe los nutrientes del medio y los descompone por medio de enzimas para obtener la energía que necesita. Y la holozoica, que es una propia de los humanos, y en la que un organismo ingiere los alimentos en forma sólida y posteriormente los digiere para obtener la nutrición que necesita. La nutrición holozoica puede clasificarse de 3 maneras. Nutrición herbívora, que es el organismo que se alimenta de vegetales. Nutrición carnívora, que es el organismo que se alimenta de carne. Nutrición omnívora, que es la que se alimenta de vegetales y carne. Bueno, segundo tema es el ambiente o entorno natural, que abarca en todos los seres vivos y no vivos que interaccionan naturalmente.
lo que significa que en este caso no es artificial. El término se aplica con mayor frecuencia a la Tierra o algunas partes de la Tierra. Este entorno abarca la interacción de todas las especies vivas, el clima y los recursos naturales que afectan la supervivencia humana y la actividad económica. Se puede distinguir como componentes del medio ambiente, unidades ecológicas completas que funcionan como sistemas naturales, incluida toda la vegetación, los microorganismos, el suelo, las rocas, la atmósfera y los fenómenos naturales que ocurren dentro de sus límites y su naturaleza. Los recursos naturales universales y los fenómenos físicos que carecen de límites definidos como el aire, el agua y el clima, así como la energía, la radiación, la carga eléctrica y el magnetismo, no se originan en acciones humanas civilizadas. En contraste a esto, el entorno natural es el ambiente construido en áreas como el hombre ha transformado fundamentalmente paisajes como los entornos urbanos y la conversión de tierras agrícolas. El entorno natural se modifica enormemente en un entorno humano simplificado, que incluso da actos que parecen menos extremos, como la construcción de una choza de barro o un sistema fotovoltaico en el desierto. El entorno modificado se convierte en una artificial. Aunque muchos animales construyen cosas para proporcionar un mejor ambiente para ellos mismos, no son humanos, por lo tanto las presas de castores y las obras de las termitas, termiteros o montículos se consideran naturales. Las personas rara vez encuentran ambientes absolutamente naturales en la Tierra, y la naturalidad generalmente varía en un continuo, desde el 100% natural en un extremo hasta el 0% natural en el otro. Más precisamente, podemos considerar los diferentes aspectos o componentes de un entorno y ver que su grado de naturalidad no es un uniforme. Si, por ejemplo, en un campo agrícola, la composición mineralógica y la estructura de su suelo son similares a las de un suelo de bosque no perturbado, pero la estructura es bastante diferente. El término medio ambiente, que se usa a menudo como sinónimo de hábitat. Por ejemplo, cuando se dice que el ambiente natural de las jirafas es la sabana. Según el programa de las Naciones Unidas para nuestro medio ambiente, la PNUMA, que se usa para más comúnmente en referencia al ambiente natural, o la suma de todos los componentes vivos a los abióticos que rodean a un organismo o grupos de organismos. El medio ambiente natural comprende componentes físicos tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. También existe el medio ambiente construido, que comprende todos los elementos y los procesos hechos por el hombre. En términos macroscópicos se suele considerar el medio ambiente como un sector, una región o un todo, escala global. En cada uno de estos niveles o alcances de este estudio hay una interacción entre el aire, del agua o del suelo como agentes abióticos y de toda una gran variedad de organismos animales y vegetales como distinto nivel de organización celular como integrantes del mundo biótico. ¿Cuáles son los componentes del ambiente? Bueno, el medio ambiente natural comprende de componentes físicos, tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. Bueno, tercer tema, que es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz.
En este proceso la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el NADPH, que es nicotin adenin ninucleotilo fosfato, y el ATP, que es adenosin trifosfato. Las primeras moléculas en la que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a partir de la producción de dióxido de carbono. La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan en el medio acuático las algas, las cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre. Y en el medio terrestre las plantas que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica imprescindible para la constitución de los seres vivos, partiendo de la luz y la materia inorgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono. Los orgánulos citoplasmáticos encargados de la realización de la fotosíntesis son los cloroplastos, unas estructuras polimorfas y de color verde. Esta coloración es debida a la presencia del pigmento clorofila, propias de las células vegetales. En el interior de estos orgánulos se halla una cámara de alberga un medio interno llamado estoma, que alberga diversos componentes entre los que cabe destacar enzimas encargadas de transformación del dióxido de carbono en materia orgánica y unos sáculos aplastados denominados tilacoides, cuya membrana contiene pigmentos fotosintéticos. En términos medios, una célula foliar tiene entre 50 y 60 cloroplastos en su interior. Los organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis son llamados fotoautótrofos. Otra nomenclatura posible es la de autótrofos, pero se debe tener en cuenta que bajo esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la quimiosíntesis y fijan el CO2 atmosférico. En la actualidad se diferencian dos tipos de procesos fotosintéticos, que son la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La primera de las modalidades es la propia de las plantas superiores, las algas y las cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y como consecuencia se desprende oxígeno, mientras que la segunda, también conocida con el nombre de fotosíntesis bacteriana, la realizan las bacterias purpúreas y verdes del azufre, en las que el dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno y consecuentemente el elemento químico liberado no será oxígeno sino azufre, que puede ser acumulado en el interior de la bacteria o en un defecto expulsado al agua. La fotosíntesis oxigénica. La fotosíntesis oxigénica es la modalidad de fotosíntesis en la cual el agua es el donante primario de electrones y que por lo tanto libra oxígeno como subproducto. Esta modalidad metabólica es propia de las cianobacterias y de sus descendientes por endosimbiosis por diversos tipos de cianelas y plastos que se absorben en las algas eucarióticas y en las plantas.
Las otras bacterias y arqueobacterias fotosintéticas recurren a otros donantes de electrones como el sulfuro o el hidrógeno, a partir de que la fotosíntesis oxigénica apareciera en cianobacterias y se convirtiera en la forma principal de metabolismo autótrofo. La atmósfera terrestre empezó a enriquecerse en movimiento hasta entonces casi ausente. En palabras simples, el proceso de combinación de dióxido de carbono con agua para formar azúcar resulta en un exceso de oxígeno, el cual es liberado. Bueno, la fotosíntesis anoxigénica. La fotosíntesis anoxigénica es los organismos fotoautótrofos anoxigénicos convierten la energía de la luz en energía química necesaria para el crecimiento. Sin embargo, y al contrario que las plantas, algas y cianobacterias, en este proceso de transformación de la energía no se produce oxígeno. Otra diferencia en que los fotótrofos anoxigénicos contienen un tipo de clorofila, bacterioclorofila, diferente a la clorofila de las plantas. Estas bacterias contienen además carotenoides, pigmentos encargados de la absorción de la energía de la luz y posterior transmisión a la bacterioclorofila. El color de estos pigmentos son los que le dan el nombre a estas bacterias, que es las bacterias púrpuras del azufre y bacterias verdes del azufre. En las cianobacterias, estos pigmentos captadores de luz son las ficobilinas, de ahí su nombre, bacterias azules cianobacterias. En las bacterias púrpuras y verdes solo existe un fotosistema, de tal manera que la energía absorbida de la luz es utilizada para transportar un electrón desde la clorofila a la cadena de transporte de electrones que finalmente cede el electrón a la misma clorofila. En esta cadena de transporte de electrones se genera la energía necesaria para sintetizar ATP. Sin embargo, el transporte de electrones es cíclico. El donador primario de electrones y el aceptor terminal de electrones es la misma clorofila, no existiendo por lo tanto reducción de NADP más el NADPH. Esta reducción se lleva a cabo mediante el transporte inverso de electrones gracias a los electrones donados por el hidrógeno gaseoso o el sulfuro de hidrógeno. En cualquier caso, nunca se produce el oxígeno. Y último tema es el tema que incluí de este cuarto periodo, que se llama la astronomía. La astronomía es una ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de materia oscura, gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias, por lo cual estudia sus movimientos y los fenómenos ligados a ellos. La astronomía también abarca el estudio de la formación y el gas, los fenómenos ligados a ellos. La astronomía también abarca el estudio de la formación y el desarrollo del universo, que en su conjunto mediante a la cosmología y se relaciona con la física mediante a la astrofísica, la química mediante la astroquímica y la biología con la astrobiología. Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos
es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir en algunos casos en laboratorio la ejecución de fenómenos celestes, como por ejemplo la química molecular del medio interestelar. En una de las pocas ciencias en las que los aficionados, aunque pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc. La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Jonas Kepler, Galileo Galilei, Christian Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton. Aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler hacia el siglo XI. La astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como los espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales. Bueno, muchas gracias. Estos fueron los temas que vi en el año e incluí este tema que es muy bonito, que es la astronomía. Muchas gracias, buenas noches.